con la mente dispuesta a recibir tu palabra, con el corazón abierto para recibir a Jesús. Ahora suplicamos que te muevas en la persona de tu Espíritu Santo, de tal manera que todos nos concentremos en el estudio de tu mensaje. Aviva tu iglesia esta mañana. Llega al corazón de las personas que están estudiando tu palabra para que tomen una decisión. Sacude a aquellos que todavía están resistentes a tu llamado divino. Haz maravillas esta mañana. Por favor, ven, habita con nosotros, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Muchas gracias a Dios por la bendición que significa estar. Mire, la iglesia está casi llena, hay gente por todo lado. Gracias a Dios por la bendición de estar aquí juntos, no para abrazarnos, darnos la mano, sino para estudiar la palabra de Dios. Vamos al texto bíblico. Hebreos capítulo 11, versículo 31. Un pastor me preguntó ahí atrás: pastor, ¿cuál va a ser su temática esta semana? Voy a tratar del tema decisiones. Nuestra vida es un puñado de decisiones. Desde que nos levantamos de mañana hasta que nos acostamos en la noche, tenemos que tomar decisiones. Algunas de esas decisiones no afectan mucho nuestra vida, pero otras son claves. Por ejemplo, me levanto de mañana, tengo que tomar la decisión: ¿me baño o no me baño? Primera decisión. Mejor me baño, es una buena decisión, pero si no me baño no me voy a morir. Es una decisión que afecta, pero no afecta tanto. ¿Me lavo los dientes o no? Otra decisión. ¿Tomo desayuno o no? ¿Con pan o sin pan? ¿Voy a pie? ¿Voy con carro? Decisiones. Pero hay algunas decisiones de vida eterna donde no podemos fallar. Tenemos que tomar la decisión correcta. Y esta semana voy a hablar de Pilato, que tomó una decisión equivocada. Voy a hablar de Rahab esta mañana, que tomó una decisión correcta. Voy a hablar de Agripa, que tomó una decisión equivocada. Voy a hablar de Ruth, que tomó una decisión correcta. Voy a hablar de Moisés, que tomó una decisión correcta. En fin, decisiones. Podríamos predicar 7, 8 sermones de Rahab, acerca de Rahab, pero voy a concentrarme en la decisión de Rahab. Y para esto vamos a leer el texto bíblico. He pedido que coloquen en la pantalla, está ahí. Por la fe, Rahab, la ramera, de ahí, esa va a ser mi primera parte del sermón. Como una ramera llegó a tener fe. Segunda parte: no pereció juntamente con los desobedientes. Quiere decir que los desobedientes perecen. La paga del pecado es la muerte. Habiendo recibido los espías en paz, ella tuvo que tomar la decisión de recibir, proteger, esconder a los espías. Y por una decisión correcta que ella tomó, aparece en el capítulo 11 de Hebreos, donde está la galería de los hombres y mujeres de fe. Decisión, una decisión correcta. Empecemos hablando de quién fue Rahab. Inclusive Pablo coloca Rahab la ramera. Rahab era una mujer que nació y creció en Jericó. Vivía en las afueras de la ciudad
y su casa era un prostíbulo. Sin embargo, ese prostíbulo se transformó en un centro de salvación, porque Rahab, en medio de la vida promiscua que vivía, había escuchado hablar de Dios y del pueblo de Israel. Había oído las maravillas que Dios hizo con su pueblo cuando lo sacó de Egipto y abrió el Mar Rojo. Había oído que Israel, mientras caminaba en el desierto hacia la tierra de Canaán, había tenido grandes victorias en el nombre del Señor. Había oído que la tierra de Canaán era la tierra que Dios le había prometido a su pueblo. Y a pesar de la vida promiscua que vivía, Rahab tuvo la capacidad de levantar los ojos y ver más allá de este mundo, y de descubrir que hay un Dios creador de los cielos y de la tierra. Porque los dioses que los cananeos seguían y adoraban no llenaban la vida de las personas. Rahab era una mujer vacía, buscaba algo mejor. En medio de la oscuridad en que vivía, buscaba algo mejor, ansiaba por algo mejor, luchaba por algo mejor. Y cuando Josué llegó al borde de Jericó, envió espías. Y cuando Rahab se enteró que esos espías eran parte del pueblo de Dios, los escondió, los protegió, los subió al terrazo de la casa y los defendió. Les dijo: yo sé que el Dios de ustedes es el Dios creador del cielo y de la tierra. Yo sé que Dios les ha prometido esta tierra. Yo sé las cosas maravillosas que su Dios ha hecho. Yo quiero ese Dios para mí. Yo sé que hagamos lo que hagamos, los jericoenses no vamos a resistir al Señor de los ejércitos. Entonces yo quisiera que cuando los ejércitos de Israel entrasen, por favor tuvieran compasión de mí, que tuviesen piedad de mi pueblo. Y los espías le dijeron: muy bien, por este cordón rojo que tú has preparado desde la ventana para que nosotros podamos salir, por este mismo cordón rojo, cuando el pueblo de Israel llegue, ustedes cuelguen este cordón de la ventana, y el pueblo de Israel, el ejército, va a tener una orden: van a destruir todo lo que existe aquí, pero no van a tocar la casa donde cuelga el cordón rojo. Esta es la historia. Pero todas las historias de la Biblia, de una manera o de otra, traen lecciones relacionadas con la salvación. Entonces, trayendo la historia para nuestros días, nosotros también, el mundo en que vivimos, se prepara no para la invasión del pueblo de Israel, se prepara para la venida de Cristo, con miles y miles de ángeles que vienen a rescatar a su pueblo, pero que significan destrucción para los incrédulos, destrucción para los que no quisieron saber nada con Dios. Y ahora entramos a la segunda parte del texto. Voy a pedir que coloquen de nuevo el texto ahí. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Los desobedientes perecen. El pueblo de Jericó, y si tú lees, por ejemplo,
el capítulo 18 del Levítico, vas a quedar horrorizado con la descripción de los pecados que los cananeos cometían. La muerte no es la muerte eterna, no es el castigo de Dios. Yo quiero que ustedes raciocinen un poco. Dios es vida. ¿Y qué es la vida? Ausencia de muerte. Y si Dios es vida, en Él no hay muerte. Y si Él no tiene la muerte, porque Él es la vida, ¿cómo te va a dar la muerte? La muerte no es un castigo que Dios te da. La muerte es una opción humana. Es una decisión humana, porque Dios es vida y tiene su territorio de vida. Y si tú quieres vivir la vida plena, la vida abundante, la vida con sentido, tienes que estar en Cristo, en Dios, en el Espíritu Santo, en el territorio de la vida. Pero no eres obligado. Si tú en un momento dejas el territorio de la vida, o sea, abandonas a Dios, te olvidas de Dios, no tienes en cuenta a Dios para nada en tu vida, naturalmente estás saliendo del territorio de la vida e ingresando al territorio de la muerte. No es que Dios te manda a la muerte, tú voluntariamente entras al territorio de la muerte porque te separaste de Jesús, porque lo negaste, porque lo abandonaste, porque no le tienes en cuenta para nada. Entraste al territorio de la muerte. Aquí no está Dios. Y si no está Dios, aquí está la muerte. Aquí está el Señor de la muerte. Los habitantes de Jericó, descritos en parte en Levítico 18, en este territorio de muerte pues no hay reglas. Aquí no hay normas, aquí no hay valores, o si los hay, están de cabeza para abajo. Aquí cada uno sigue su impulso. Aquí cada uno es arrastrado por la carne. Aquí cada uno vive siguiendo sus propios instintos humanos. Y este es camino directo a la muerte. Los habitantes de Jericó estaban aquí en el territorio de la muerte. Por eso el texto bíblico, voy a volver al texto nuevamente, dice que Rahab no pereció, perecieron los habitantes de Jericó. ¿Pero por qué perecieron? Porque ellos desobedecieron a Dios. En otras palabras, ellos pecaron contra Dios. En otras palabras, ellos se apartaron de Dios, ellos se separaron de Dios, abandonaron a Dios, dejaron a Dios, ingresaron al territorio de la muerte. Hoy día nos horrorizamos cuando pensamos cómo fue Dios capaz de matar tanta gente. Dios no mató a nadie. Ese pueblo ya estaba muerto, ese pueblo ya no vivía, ese pueblo sobrevivía. Ese pueblo descrito en Levítico 18 podría morir de cualquier forma, porque hace rato que ya no tenían vida, porque la verdadera vida está aquí en el Señor Jesucristo. Sin embargo, Rahab se salvó. ¿Y por qué se salvó? Porque cuando ella protegió a los espías y los hizo bajar por el cordón rojo, miren lo que los espías le dijeron a Rahab. Y ahora vamos a leer otro texto, el texto de Josué capítulo 2 versículo 18. Estas son palabras de los espías a Rahab. Le dijeron: he aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, el pueblo de Israel, tú, Rahab, atarás este cordón de grana, cordón rojo, con cordón color de sangre, cordón escarlata. Tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa
a tu padre y a tu madre y a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Y si sigues leyendo el texto para abajo, encontrarías que los espías le dijeron: cuando el ejército entre, no tocará la casa donde cuelgue el cordón rojo. Ese cordón rojo es símbolo de la sangre preciosa de Jesucristo. Es símbolo de la gracia maravillosa de Jesucristo. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Cuando el pueblo de Israel fue libertado de Egipto, Dios le dio la misma orden a los egipcios: tomen sangre, la sangre del cordero, que simboliza al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y mojen el dintel de la puerta de la casa donde hay primogénitos. Y cuando el ángel destructor llegue a medianoche exterminando los primogénitos, no tocará a los primogénitos que estén en las casas manchadas de sangre. Hay una leyenda judía muy interesante. Dice que esa noche en que Israel partió de Egipto, en que el ángel destructor apareció, la leyenda dice que estaba un niño judío en la cama sin poder dormir. Se revolcaba de un lugar para otro, y el padre se levantó y le dijo: hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no puedes dormir? Y el niño le dijo: papá, ¿estás seguro que el dintel de nuestra casa está manchada con la sangre del cordero? Y el padre le dijo: sí, hijo, estoy seguro. Tu tío, mi hermano, me ha prometido que él, me ha asegurado que él ha manchado el dintel de la casa. En un país que no hablaba las lenguas que yo hablo, sin poder comunicarme con la gente, agonizando en la cama de un hospital. La guerra, el ataque de Rusia contra Ucrania se aproximaba. Y yo me preguntaba: ¿qué estoy haciendo aquí? Evidentemente estaba cumpliendo la misión que Dios le encomienda a un pastor. Pero mi pregunta era: Señor, ¿por qué? Yo no vine a hacer turismo, no vine a pasear. Yo vine a predicar tu palabra. Lo mínimo que podrías hacer es cuidarme. ¿Por qué permitiste que me enfermase? Pero una vez más aprendí una gran lección. Cuando Dios, en su infinito amor y sabiduría, permite que llegue a tu vida el bien, es porque es bueno para ti. Y cuando permite que llegue el dolor, la enfermedad, también es porque Él sabe que es lo mejor para ti, porque Dios te ama. Dios nunca permitiría que llegue a tu vida algo que te va a destruir. Evidentemente yo salí mucho más maduro espiritualmente de aquel incidente. Por eso, el tiempo que estoy viviendo, yo le digo a Dios, es tiempo de gracia. Si Dios me levantó y me trajo, cuando llegué a Brasil, donde vivo, 2 días después empezó la guerra, yo entendí que Dios tenía un propósito para mí. Y si estoy esta noche aquí, es porque Dios debe tener un mensaje especial para ti, porque Dios quiere hablarte. Les pido perdón porque no me puedo tomar una foto con cada uno de ustedes, no puedo abrazarlos. No es porque no los ame, es porque no hay circunstancia para eso. Pero en el cielo un día tendremos toda la eternidad para poder pasar tiempo juntos. Vamos al texto bíblico. Hebreos capítulo 11. He pedido que coloquen el texto en la tela y voy a usar constantemente el texto. Los versículos
24, 25, 26 y 27. Voy a leer primero todo el texto, versículo por versículo. Ya está el texto ahí, muy bien. El primer versículo, el versículo 24, dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hasta ahí, hasta el 26. Muy bien. Vuelvo al versículo 24 y dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe Moisés, hecho ya grande. Aquí hay un principio que Dios quiere enseñarte. En esta vida todos crecemos. Un mensaje especial para los padres. Tu hijo, ese hijo pequeñito que está a tu lado o que está en tus brazos, va a crecer. Porque en esta vida todo nace para crecer. Y si cuando tus hijos lleguen a ser grandes, quieres tener alegrías, quieres levantar los brazos al cielo y agradecer a Dios por las maravillas que ha hecho en la vida de tus hijos, yo te doy un consejo. Aprovecha que ahora tus hijos son pequeños. Hazte amigo de ellos. Conquístales el corazón ahora que son niños. Juega con ellos. Revuélcate en la tierra con ellos. Ustedes, padres, madres, deben ser los mejores amigos de sus hijos. Ellos pueden tener secretos para cualquiera, menos para ustedes. Así cuando ellos sean jóvenes, cuando los arrobos de la juventud los amenacen, tú tendrás una poderosa influencia en la vida de tu hijo, en la medida en que has gastado tiempo con ellos cuando eran pequeñitos. Yo sé que un adulto hacer prácticamente tonterías de niño, para nosotros, entre comillas, tonterías de niños, parece tonto, pero esa es la manera de conquistarlos. Esa es la manera de que ellos te consideren su mejor amigo. Y cuando sean grandes y tengan dificultades, o tengan dudas, o tengan inquietudes, recurran a ti, porque tú los has conquistado de niños. Ahora, si cuando ellos son niños, tú no los conquistas, tú de grande piensas que por dar un grito, o por amenazar, o por expulsarlo de casa, vas a arreglar la vida de ese muchacho, de esa joven. No. Recuérdate que ese hijito pequeñito que está a tu lado crece. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, tomó una decisión. Una de las grandes responsabilidades de los padres es enseñarles a los hijos a tomar decisiones, y decisiones sabias. Tú no puedes hacer del niño una marioneta que haga todo lo que tú quieres. Tú tienes que enseñarle a que él tome decisiones, pero puede tomar decisiones equivocadas o decisiones sabias. Enséñale a tomar decisiones sabias. Enséñale a consultar con Dios antes de decidir. Pero eso no es solo con la palabra, eso es con el ejemplo. Tú, como padre, reúne a tus hijos, a la esposa, y juntos
Consulten con Dios, conversen con Dios, pidan consejo a Dios. Que los niños pequeñitos vean que ustedes como padre no hacen las cosas sin consultar con Dios. Entonces ellos cuando crezcan harán lo mismo, consultarán a Dios. La vida, queridos, es un puñado de decisiones. Esa expresión, ¡ay, qué suerte! No existe suerte. No existe mala suerte, no existe buena suerte. No es que unos nacieron con estrella y otros nacieron estrellados. Eso no es verdad. Nuestro futuro depende de las decisiones que tomemos. Un joven un día me preguntó, pastor, ¿Dios sabe todo? Claro que sabe. ¿Dios sabe el futuro? Claro que sabe, Dios es Dios. Entonces, ¿Dios sabe que me voy a perder o me voy a salvar? Claro que sí, Dios sabe todo. Y entonces el joven me dice, pastor, ¿y si Dios sabe que me voy a perder, para qué estoy queriendo salvarme? Y si Dios sabe que me voy a salvar, ¿para qué me preocupo? No me voy a perder, me voy a salvar, porque Dios ya sabe. Oh, querido, Dios, por ser Dios, sabe. Pero el hecho de que Dios sepa no determina tu salvación o tu perdición. Lo que determina tu salvación o tu perdición es la decisión que tú tomas. Si tú decides salvarte, pues por la gracia de Cristo te vas a salvar, porque vas a escoger el camino de la vida. Pero si tú decides perderte, pues te vas a perder porque escogiste el camino de la muerte. Pero Dios, por ser Dios y saber todo, claro que sabe el final. Pero ese final tuyo no dependió del hecho de que Dios sabía, sino de la decisión que tú tomaste. Por eso, una de las grandes responsabilidades de la vida es aprender a tomar decisiones. Decide con sabiduría antes de casarte, antes de escoger una esposa o un esposo. No confundas amor con atracción. La atracción es pasajera, el sentimiento es fugaz. Pero el amor es un principio y no acaba nunca. Cuando una pareja se quiere separar, y a veces me preguntan, pastor, nos vamos a separar, ¿por qué? Porque se acabó el amor. Nunca se amaron, porque el amor no termina, eso es bíblico, el amor no tiene fin. Ustedes se casaron sin amarse. Sí, pastor, nos amábamos. Sean bienvenidos a este programa especial. Lo que ustedes tenían en el corazón era un sentimiento, y a veces un sentimiento morboso, a veces un sentimiento vano, vacío, hueco, a veces un sentimiento carnal que no tiene nada a ver con amor. Necesitamos aprender a tomar decisiones. Y ustedes conocen la historia de Moisés. Moisés, bien pequeñito, fue arrojado al río Nilo para salvar su vida, porque Faraón había determinado que todos los niños varones que nacieran en Israel deberían ser muertos, porque el pueblo de Israel estaba creciendo, estaba prosperando. Oh, queridos, el pueblo de Dios siempre crece, siempre prospera. Los egipcios hicieron de todo para impedir el crecimiento del pueblo de Dios, pero nada puede detener el crecimiento de los hijos de Dios. El diablo puede colocar la dificultad que quiera en tu vida. Te puede atacar de un lado, te puede atacar del otro lado. En este mismo momento, tal vez tu hogar, tu vida, tu trabajo, tu empresa puede estar atacada de un lado y del otro lado. El diablo puede hacer lo que quiera, pero nada puede destruir a los que están escondidos en las manos de Dios. Por eso, para salvar la vida de
Moisés fue arrojado al río Nilo. No fue coincidencia que la hija de Faraón estuviese andando por ahí. No fue coincidencia. En esta vida no existen coincidencias, existen planes divinos. Y Dios orientó las cosas para que la princesa estuviese por ahí y oyese el llanto del niño. Y ustedes conocen la historia, no voy a contar la historia, pero entonces el niño fue llevado al palacio y la princesa le dijo a una niña que estaba al lado, que era la hermana de Moisés, Miriam, le dijo: mira, búscame una nodriza para que tome cuenta del niño. Y Miriam fue a la mamá, Jocabed, y el niño, protegido en el palacio por la princesa, tuvo la educación de la propia madre Jocabed, una mujer de Dios. Y desde pequeñito no solo se hizo amigo del hijo, no solo conquistó el corazón del niño Moisés, sino que le enseñó a tomar decisiones sabias. Y cuando creció, escogió. ¿Escogió qué? Tenía dos caminos: o quedarse en el palacio y por derecho, siendo hijo de la princesa, sería un faraón. Ese era un camino: gloria, poder, fama, placer, todo lo que el poder puede dar. Ese era un camino. El otro camino era dolor, era sufrimiento, era persecución. Servir al pueblo de Dios, de Israel, para libertarlo de Egipto. Y entonces el texto bíblico dice que por la fe Moisés escogió servir a Dios. Miren lo que dice el versículo, voy a pedir que coloquen ahí el versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Quiero que dejen un momento el texto para que todos lean. Miren la segunda parte: escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. El texto bíblico no dice que el pecado te hace sufrir, no dice que el pecado te trae dolor, no dice que el pecado te trae muerte. El texto bíblico dice que el pecado te trae deleites, pero dice que los deleites son temporales. Oh, queridos, yo estaba un día saliendo de la predicación, pueden retirar el texto, estaba saliendo de la predicación en una ciudad llamada El Salvador, en el norte del Brasil, en el estado de la Bahía. Y estaba atravesando la Plaza de la Pólvora, una plaza central ahí en Salvador. Y cuando estoy atravesando la plaza, veo a un joven llorando, sentado en un banco de la plaza, con la cabeza entre las manos, llorando desesperadamente, convulsionadamente. Y me acerqué y le pregunté: ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? ¿Te sientes mal? Y cuando él empezó a hablar, me di cuenta que él estaba en ese momento en que una persona que se droga está saliendo de los efectos de la droga, que el efecto de la droga le va pasando y él comienza a caer en la realidad, porque la droga es miserable. La droga al principio te hace sentir que tienes alas, que puedes volar, te hace sentir un superhombre, te levanta a las alturas, te hace sentir que no tienes problemas. Tu vida puede estar llena de problemas, pero la droga te
te da como alas para salir del miserable mundo y volar por el espacio sideral. Pero cuando el efecto de la droga pasa, te sientes miserable, te sientes horrible, sientes que eres un pecador, quieres morir, quieres acabar con tu vida. Y te preguntas, ¿por qué uso droga? ¿Por qué? Yo no quiero, pero entonces, ¿por qué? Pero eso es cuando estás pasando, saliendo del efecto de la droga. Y ese muchacho estaba en ese momento. Y yo le hice una pregunta: joven, si la droga te hace sentir así, si la droga tú sientes que te hace tanto daño, ¿por qué te drogas? Y él me dice: Señor, usted no va a entender. Mi vida es un caos. La casa de mis padres es una desgracia. Nadie me entiende, nadie me comprende, nadie me ama. Me drogo para olvidarme de la vida que vivo. Sí, te drogaste y te olvidaste. Pero ahora que pasó el efecto de la droga, te sientes un miserable y quieres matarte. Es que el pecado es así. El pecado es una droga. El pecado, dice el texto bíblico, que te presenta deleites, pero son deleites temporales. El pecado te seduce, el pecado te conquista, el pecado te hace creer que te va a hacer bien, pero te hace mal. El pecado es astuto. El diablo por tras del pecado es astuto, sabe engañarte, te miente. Por eso el pecado en el idioma griego es amartía. Te voy a enseñar una palabra en griego: amartía, amartía. Es fácil de aprender: amar a la tía, amartía. Mañana ya puedes decirle a tu amigo que hablas griego y te pregunta qué cosa, tú le dices amartía. ¿Y qué es amartía? Pecado. Pero tú sabes lo que quiere decir amartía, literalmente. Quiere decir errar el blanco. Quiere decir, tú apuntas para allá, disparas y matas. Tú apuntas allá y matas a este aquí. Cometiste amartía, erraste el blanco. Eso es pecado. Tú escoges este camino porque quieres ser feliz, porque quieres tener el deleite que el pecado te presenta. Pero cuando despiertas, has arruinado tu vida, has tomado una decisión equivocada. Y ojalá que tu decisión equivocada te hiciera sufrir solo a ti. Porque si te hiciera sufrir solo a ti, tú por lo menos tendrías el consuelo de decirte: estoy sufriendo por mi decisión equivocada. Lo peor es que el pecado no te destruye solo a ti. Destruye a tu esposa que no tiene culpa, o a tu esposo que no es culpado, o a tus hijos que son inocentes. Destruye tu familia, destruye tus valores, acaba con todo. ¿Y por qué fuiste para allá sabiendo que ese era el final? No, es que no sabías el final. Es que el pecado te presentó primero el deleite, pero no te dijo que el deleite que el pecado te mostraba era temporal. Temporal. ¿Sabes cuál es el problema, querido? Que nosotros los seres humanos somos inmediatistas. Lo queremos todo aquí y ahora y no pensamos en el mañana. Yo me acuerdo cuando era niño, íbamos a salir de vacaciones. Mis padres no tenían mucho dinero, pero íbamos a pasear por ahí. Y unos días antes de salir de las vacaciones me comenzó a doler el diente. Y yo era niño en esos tiempos en que los dentistas hacían algo que los dentistas hoy no hacen, que es extraer el diente.
Hoy día los dentistas no extraen diente, hacen todo lo que puedan para recuperar el diente. Pero en mis tiempos no, te dolía el diente, lo arrancaban. Y mi padre me dijo, mira hijo, antes de salir de vacaciones, vamos a sacarte el diente, vamos al dentista que te saque el diente. No, pero me va a doler. Sí, pero te va a doler un día. Pero después vas a disfrutar de las vacaciones, tranquilo. Ahora, si no quieres el dolor de hoy, todas las vacaciones las vas a pasar sufriendo. Entonces, ¿qué prefieres? No, yo prefiero no sufrir el dolor hoy. Muy bien. Y nos fuimos de vacaciones. Pero en el lugar donde estábamos de vacaciones ya no había dentista. Y me pasé llorando todos los días. Y cuando mi padre me veía triste, sin ganas de correr, sin ganas de jugar, agarrándome la cara, llorando de dolor, me decía, hijo, tú escogiste, tú decidiste el deleite temporal por el sufrimiento eterno. Dios te invita a que tú tomes una decisión sabia. Renuncia por la fe, dice el texto, Moisés renunció. Voy a pedir que coloque nuevamente el texto, pero ahora el versículo 26. ¿Qué dice? Teniendo por mayores riquezas, Jesús escogió el camino del dolor, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El otro día un joven quería tomar la decisión de seguir a Cristo y de bautizarse. Quiero dar una palabra de felicitaciones a los que se bautizaron hoy. Están dando inicio a una larga caminata. Pero esa decisión que tomaron hoy muchas veces les va a arrancar lágrimas, porque hay gente querida, amigos antiguos que ustedes tenían, que se van a reír de ustedes, que se van a burlar de ustedes, que te van a decir que eres un tonto por haberte bautizado, te van a decir que te están engañando, que te están lavando la cabeza, porque este asunto de religión, de evangelio, es una tontería. Te lo van a decir. Algunos buenos amigos te van a abandonar porque ya no puedes tomar una cerveza con ellos. En Nueva York sucedió una cosa interesante. Una niña, hija de un hombre muy rico, de una familia judía de mucho dinero, encontró la Biblia y encontró a Jesús y se convirtió y se bautizó. El papá, antes de su bautismo, le dijo: mira, hija, estás tomando una decisión equivocada. Ese asunto de Cristo, no, Cristo no pasó de un político, de un hombre bueno. Eso de que es nuestro Salvador, no, eso no es verdad. Nosotros esperamos a un Mesías que nos va a libertar, nos va a devolver la tierra, nos va a libertar de nuestros enemigos. Entonces está bien, si tú insistes, pues ya te hemos hablado con amor, te hemos hablado con firmeza, te hemos hasta amenazado y tú sigues. Por lo menos te voy a pedir una cosa: antes de bautizarte te voy a pagar un pasaje para que tú viajes por el mundo. Y el padre hizo eso pensando que mientras viajaba por el mundo, la muchacha se iba a olvidar del evangelio, de la decisión de seguir a Cristo. Pero la niña aprovechó el viaje por el mundo para conocer en cada país la iglesia adventista, y buscaba en cada lugar por donde pasaba una iglesia, y a medida que iban pasando los días iba conociendo la iglesia en tantos países del mundo, porque en el mundo hay 238 países, y de esos 238 países
en 208 existe la Iglesia Adventista. Dios me ha dado en los últimos años el privilegio de visitar a nuestra iglesia en el Japón, en Australia, en los países de África, en Europa, en Centroamérica, en las 3 Américas. Y a donde voy encuentro una familia querida. No hablamos el mismo idioma, pero cantamos los mismos himnos. Creemos en el mismo Cristo. Estudiamos la misma lección de la escuela sabática. Es una familia maravillosa. Si un día tú estás perdido por ahí en un país, sin dinero, sin saber qué hacer, espera el sábado y el sábado busca una iglesia abierta. Y esa es tu iglesia. Y los hermanos, aunque no entiendan tu idioma, te van a abrazar y te van a hacer almorzar. Y te van a dar amor y te van a dar cariño, porque somos una familia mundial. Y esa niña fue de país en país visitando las iglesias. Y un año después, cuando llegó de vuelta a Nueva York, estaba más decidida que nunca a tomar su bautismo, a entrar a las aguas del bautismo. Entonces el padre hizo una cosa, la engañó. Le dijo que quería ofrecerle una cena especial por su cumpleaños e invitó a familias ricas, familias poderosas. En una casa a la orilla de la piscina armaron una mesa bonita llena de manjares. Había un piano de cola blanco porque la niña era pianista. Y entonces el papá tomó la palabra y dijo: hoy mi hija cumple años y hoy debería ser un día de fiesta. Todo fue hecho para que fuera un día festivo. Pero tengo una noticia triste. Mi hija hace más de un año fue contaminada por el evangelio de los cristianos. Ella cree en esas tonterías de Cristo. Y aunque hoy es su aniversario y mi hija piensa que yo he hecho esta fiesta para celebrar su cumpleaños, en realidad, hija, yo he hecho esta fiesta y he reunido a tus mejores amigos, familias ricas, poderosas aquí, para escuchar de tus propios labios tu decisión final. Has viajado por todo el mundo y yo pensaba que te ibas a olvidar de esas tonterías. Entonces, esta noche, o te quedas con nosotros para siempre, o te vas de la casa para siempre. La decisión es tuya. Y ella tenía que decidir, como Moisés: o sigo a Jesús y me mantengo mirando al invisible, o renuncio a toda la riqueza, la gloria y el poder del mundo que el dinero me trae. ¿Qué hago? El texto bíblico dice que si sigues a Jesús, no esperes aplauso, no esperes felicitaciones, porque muchos te van a perseguir, muchos se van a burlar, muchos te van a tratar de humillar por causa de tu fe, por haber decidido entregar tu vida a Cristo. Especialmente los jóvenes. Muchos jóvenes amigos tuyos se van a reír de ti. Te van a decir que eres un tonto, porque la escala de valores en este mundo está invertida. Al mal le llaman bien, al bien le llaman mal. Y te van a hacer creer que tú, por respetar los principios bíblicos, eres un tonto que se ha dejado engañar. Entonces muchos tienen miedo de seguir a Jesús por eso y prefieren quedarse con la gloria, los aplausos y el dinero que el mundo puede ofrecer. La niña no podía creer que su padre la estaba exponiendo en público. Se dirigió llorando al piano blanco, se sentó y comenzó a tocar y a cantar un himno que decía:
Prefiero mi Cristo al vano oropel. Prefiero mi Cristo antes que las riquezas, antes que la gloria, antes que los placeres de este mundo. Prefiero a mi Cristo. Oh querido, yo quiero decirte una cosa. Tú eres lo más precioso que Dios tiene en esta vida. Oh, si tú supieras cuánto Dios te ama. Oh, si tú pudieras entender que aunque este mundo no se importe contigo, para Dios eres lo más importante. Esta noche Dios no está viendo un estadio con 8,000 personas. Esta noche Dios te está mirando a ti como si tú fueras la única persona aquí. Él tiene compasión de ti. No es compasión de misericordia, no es compasión de pena. Él te entiende, porque Él también se hizo humano. El Señor Jesucristo fue rechazado, fue humillado, fue castigado, burlado y finalmente crucificado. Entonces te ama, entiende el dolor de tu corazón, entiende las ansiedades que inundan tu vida a veces. Si en este momento no tienes dinero para pagar el alquiler de mañana, Dios sabe. Si esta semana vas a buscar empleo porque has perdido el empleo, Dios conoce. Si tu hogar se está destruyendo, Dios sabe. No hay nada que le puedas esconder, pero Él no puede hacer nada por ti si tú no te entregas a Él, si tú no tomas la decisión de seguirle. Por eso esta noche quiero hacer una invitación. Esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia que un día ya se levantaron y ya se entregaron a Cristo. Esta decisión es para las personas que ya han estudiado la Biblia, están estudiando la Biblia, pero que todavía no han tomado la decisión del bautismo y tal vez quisieran ser bautizadas esta noche. Pero esta decisión también es para ti, que aunque no conozcas la Biblia, aunque no hayas estudiado la palabra de Dios, pero sientes el amor de Dios y sientes la voz de Dios en tu corazón llamándote y diciendo: hijo, yo quiero entrar a tu vida, revolucionar tu vida, pero tienes que dejarme entrar. Entonces ven y entrégate a mí. Si tú quieres decirle eso a Jesucristo esta noche, yo le voy a pedir a Angie que venga para cantar, porque mientras ella canta, te voy a pedir que tú te levantes y vengas aquí adelante diciendo: oh Señor Jesús, yo te prefiero a ti, yo te escojo a ti, yo me entrego a ti.